A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, cordiales saludos desde Radio Abarán, desde esta nueva edición de Polideportivo, ya en el quinto programa de esta 23ª temporada en antena. Cumplimos 1560 programas y bueno, esperando que estas cifras sigan agrandándose, sobre todo porque nuestros deportistas nos dan motivo para seguir estando con ellos. Hoy les hablaremos de la agenda del fin de semana, sin olvidar que estamos en fiesta y que por tanto también el deporte es protagonista. Y lógicamente a lo largo de los últimos días, de esta semana que está poniendo su punto final y de la próxima, ha habido diversos acontecimientos deportivos que con motivo de las ferias y fiestas se celebran tradicionalmente. Podemos hablar desde el Open de ajedrez que se celebraba el pasado fin de semana, a los distintos torneos de pádel, pasando por el tenis, incluso por algunas modalidades muy curiosas como el partido de fútbol burbuja, o los partidos de fútbol burbuja, para ser más exactos, que se jugaban esta misma tarde en el campo de césped artificial del Polideportivo Municipal y que como mínimo hay que catalogarlos de curiosos. Indudablemente una forma lúdica de pasarlo bien y de hacer pasarlo bien también a los espectadores. En cuanto al fútbol, al deporte propiamente federado, este fin de semana de nuevo nos centramos en fútbol y fútbol sala, sin olvidar que el balonmano también comienza, aunque sea a nivel de partido amistoso. Comenzando por el fútbol, decir que en territorial preferente este fin de semana se va a disputar la tercera jornada de la competición y será en partido adelantado a mañana sábado a partir de las 7:30 cuando se midan en el Nicolás de las Peñas Bullense y Nuestro Abarán. Dos viejos conocidos, porque si bien es cierto que con la denominación de Nuestro Abarán puede que sea el primer enfrentamiento, esto va a ser habitual en toda la temporada. Generalmente, como saben nuestros oyentes, a lo largo de los 23 años que estamos en esta sintonía, el equipo representativo de Abarán o los equipos representativos de Abarán han tenido diversas denominaciones, pero a fin de cuentas, para entendernos todos, sigue siendo el Abarán. En este caso, recordamos que hace 5 o 6 temporadas, pues precisamente la última en que el fútbol base Abarán ascendió a tercera división, se jugaba ese ascenso en su desplazamiento a Bullas y realizando un mal partido, a pesar del apoyo de la afición que fue notable en las gradas del campo Nicolás de las Peñas, pues prácticamente se esfumaba, aunque luego a lo largo del verano, tal y como ha ocurrido en esta temporada que ahora comienza, pues también surgió esa noticia de la repesca del equipo en la categoría superior. El Bullense es un equipo que viene de la tercera división, por tanto podríamos decir que moralmente es de los que les puede costar adaptarse a la categoría. De hecho, no han comenzado nada bien en las dos primeras jornadas, lo que probablemente les hace más peligrosos. En el partido inaugural perdían en su desplazamiento a Águilas 1-0 ante el Sporting Aguileño, el que fue rival de Nuestro Abarán el pasado fin de semana y que vimos que era un equipo muy correoso, muy peligroso y que en casa tiene que ser muy, pero que muy difícil. Y el pasado fin de semana, entonces, en el campo de la Rafa, en el camping de la Rafa, el Bullense perdía cuando inauguraba su temporada como local frente al Algar por 1-3. Hay quien habla muy bien del equipo del Algar, un equipo que en la zona de influencia de Cartagena pues siempre recoge jugadores de toda aquella zona, incluso del equipo que hace un par de años en categoría juvenil tuviera a los Alcázares en división de honor. La verdad es que en cuanto a jugadores conocidos, pues muy poco se puede decir del equipo de Bullas, del equipo rojiblanco. Su entrenador quizás sea, al menos para quien esto les cuenta, su figura más conocida, Puche, el que fuera central durante muchos años del propio Bullense, del Jumilla, allá por la década de los 80 y 90, un hombre verdaderamente duro, de los que se recuerdan con el paso de los años, y que, bueno, pues seguro que algún delantero que nos esté oyendo, sobre todo que militara en el Abarán en aquella época, tiene algún recuerdo suyo. Pues bien, este hombre es el nuevo entrenador del equipo de Bullas, del equipo del Nicolás de las Peñas, que
no ha empezado bien, como digo, que en la primera jornada, si sirve como referencia, ante el Alguileño jugó con Miguel en portería, con Juanfran, José, Jesús, Marín, José Fernando, Mario, Choto, Gasero, Maqueda y Carlos I como 11 titular, muchos de ellos, la mayoría, jugadores de la pasada temporada. Solamente la presencia de José Fernando y Gasero, que ya estuvo en el equipo del Bullense hace un par de temporadas, que la pasada temporada se marchó a otro equipo de la zona del noroeste. Es que habría que, para comprender un poco lo que son los equipos de esta zona, habría que comprender un poco lo que es su zona geográfica, valga la redundancia. Estamos hablando de que en muy pocos kilómetros a la redonda hay poblaciones como Caravaca, Mula, Cejín, la propia Bullas e incluso Calasparra, donde un año tras otro hay un trasiego constante de jugadores de uno a otro equipo. Aquel que asciende, que tiene quizá una mejor capacidad económica, se suele llevar a los jugadores más destacados. El otro que no ha estado bien en aquel equipo cambia, da el salto al pueblo vecino. Pues bien, algo que es habitual, y teniendo en cuenta que son todas poblaciones de un cierto nivel en cuanto a población, en cuanto a número de habitantes, y también en un cierto nivel en cuanto a equipos, si exceptuamos la última época en Cejín, que prácticamente ha desaparecido de las categorías senior, pues nos da un equipo que siempre puede tener un cierto nivel. También jugaron en ese partido Blas, Carlos II y Tete, estos dos incorporaciones de esta temporada. De hecho han llegado 2 o 3 jugadores procedentes del Calasparra, uno procedente del Muleño, en fin, lo que les comentaba, que es una ida y venida constante de jugadores de estos equipos. Quizá Gasero, por aquello de que su padre también es entrenador y hace 2 temporadas era el quien dirigía desde el banquillo las incidencias, el devenir del equipo del Bullense, pues pueda ser quien más nos suene, pero insisto en que no hay jugadores en exceso conocidos en la región, al menos en estos últimos años, que el estar en primera autonómica el equipo de Abraham pues nos ha hecho alejarnos un poquito de ese mundillo del fútbol, tanto en la tercera como en la regional preferente. Como digo, mal el Bullense en estas 2 primeras jornadas, 2 derrotas, 1 gol marcado, 4 encajados. Nuestro Abraham no es que ande demasiado fino, puesto que ha recibido 6 goles, aunque ha marcado 4, 2 en cada uno de sus 2 encuentros, con una derrota y un empate. En su situación clasificatoria yo creo que ahora mismo es prácticamente testimonial, porque va muy poquito y en 2 o 3 semanas puede dar un vuelco total la misma. Y en cuanto a la actualidad de nuestro Abraham, pues creo que sí es importante el conocer cómo se encuentra el equipo de Rafa Espín de cara a ese partido de mañana sábado. En este momento están realizando el último entrenamiento en el Polideportivo Municipal. Hemos podido ver los primeros minutos antes de venir hasta los estudios de Radio Abraham. La buena noticia es que se incorporan o se reincorporan o ya están a disposición de Espín algunos de los jugadores lesionados. Que baja por sanción son los 2 expulsados el pasado fin de semana, tanto Quiterio como Dani Bolo. Por cierto, me ha llamado mucho la atención que afortunadamente solamente ha sido sancionado Dani con un partido, según el comité de competición, por provocar a un contrario. Aquí lo comentábamos el pasado lunes con los técnicos. No entiendo yo que un insulto o una exclamación sea provocar a un contrario, pero en fin, lo han entendido así, y más vale que no que se hubiera entendido como un propio insulto, como un menosprecio hacia el rival, y que incluso le hubieran podido caer 2 o 3 encuentros. Por tanto, Quiterio y Dani Bolo descansan en este partido. Recordemos que Cabo sigue lesionado, que Chipi, con quien hemos hablado brevemente, ya está entrenando y espera estar en 3-4 semanas a disposición del entrenador, lo que sin duda también sería una buena noticia. Que Iván tampoco está entrenando todavía, sigue con sus molestias en el pie, pero parece que sí se va a producir la incorporación, aunque no estén al 100% de sus posibilidades, los defensas Juan y Pato y el atacante Pablo, por lo que la convocatoria de nuestro Abraham para el domingo, según técnicos del propio club, quedaría en 16 jugadores, puesto que hay 2 que por motivos personales tampoco van a poder ser de la partida, como son los casos de Puertas y de Roberto. Así tendríamos a los porteros David y José Antonio, a los defensores Pepe, Schuster, Raúl, que a pesar de retirarse el pasado fin de semana lesionado, está a disposición del entrenador, Pastor, Caballo, una vez cumplida la sanción el pasado domingo, más los reincorporados Juan y Pato, que insisto, no estarán al 100%, pero pueden ser utilizados en principio por el entrenador. En cuanto a la zona de creación, quizá ahí donde este fin de semana hay más problemas para componer la alineación, solo quedaría un hombre clásico de esa posición, es el jugador incorporado esta temporada, Panadero,
con la presencia de Carlos Cano, que está siendo un auténtico comodín, jugando en el lateral derecho, aunque habitualmente estamos acostumbrados a verle en ataque, y quizá estrenando posición este fin de semana. Carlos Hato, la gran novedad del equipo en esta temporada 2014-2015, y los atacantes Omar, Pepón y Adrián, que fueron los titulares el pasado fin de semana, más la incorporación de Pablo, lo que también podría hacer que algún jugador pudiera cambiar su posición habitual. Lógicamente, todo esto son elucubraciones, estos son apuestas que puede hacer cualquiera para conformar una alineación, un once inicial, que sea quien finalmente esté mañana en ese partido de la tercera jornada. 16 jugadores disponibles en principio para el cuerpo técnico, dirigido por Rafa Espín, y por tanto un equipo que no está al 100% de sus posibilidades, ni físicamente, ni en cuanto a número de jugadores, ni quizá tampoco en cuanto a coordinación por la pretemporada tan agitada que se ha vivido, un poquito contrarreloj, pero bueno, un equipo que intentará dar el do de pecho y pescar en río revuelto. Y esa debe ser la situación en que está el equipo de Bulla después de 2 jornadas sin puntuar y después de perder claramente el pasado fin de semana en su campo. Sea de una u otra forma, esperemos que mañana, para iniciar las fiestas con buen pie, el equipo baranero no vuelva de vacío de ese choque que, recuerden, adelantado a la jornada del sábado, 7:30 de la tarde, en el Nicolás de las Peñas, medirá a Bullense y nuestro Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a lo que es el calendario completo de la tercera jornada, tiene los siguientes horarios. 2 partidos, además en el que está inmerso nuestro equipo, están adelantados a la jornada de mañana sábado, concretamente ambos a las 7 de la tarde. En el campo de fútbol Hermanos Buitrago, Sporting Aguileño, Balazul. Estamos hablando prácticamente de un derbi, un equipo de Águilas contra un equipo del puerto de Mazarrón, por tanto, pronóstico de lo más incierto, y un partido en el que en principio, no obstante, creo que puede partir como favorito el aguileño después de haberle visto el pasado fin de semana. Otro partido para mañana a las 7 de la tarde igualmente, en la Ciudad Deportiva La Torrecilla de Lorca, Lorca Deportiva Balsicas Atlético. El Lorca quiere apostar muy fuerte por ser de los equipos que puedan ascender a tercera división y mañana tendrá una oportunidad más de demostrarlo, aunque probablemente el Balsicas no se lo ponga fácil, ya que es un clásico en la categoría. El resto de partidos quedan todos para el domingo. Así, a las 6 de la tarde tendremos el encuentro Los Garres Olímpico de Totana, a disputar en el campo de las Tejeras. También para la tarde del domingo, a las 6 igualmente, Montecasillas, Ciudad de Calasparra, en el Polideportivo Municipal de Casillas, partido muy interesante. Ya sabemos que Ciudad de Calasparra, con Tote como entrenador y con un buen bloque, puede ponerlo difícil en cualquier campo, y a ver si Montecasillas pues no tiene ningún despiste, porque la presión parece ser que allí es bastante alta. Seguimos con partidos para la tarde de domingo. A las 6:30, Alquerías, Ciudad de Murcia, en el Municipal de Los Pinos, donde suponemos que habrá mucha afición del equipo visitante ante un Alquerías que, bueno, aun siendo un ascendido, parece que es un equipo que se ha reforzado muy bien esta temporada. A las 6:30 igualmente, Atlético Pulpileño Churra, en el campo San Miguel de Pulpí, el pulpileño de los equipos habituales en tercera división en las últimas temporadas. El Churra, un equipo que está siempre entre el sub y baja, entre primera territorial y preferente, pero que este año ha comenzado bien, y partido por tanto con pronóstico muy incierto. A las 7 de la tarde, Sojo Medí, Sangonera La Verde, en el Polideportivo Municipal Mediterráneo. Difícil siempre ese campo, a pesar de que el Sangonera podría tratarse como favorito. Y a las 6:15, Algar Jumilla Club Deportivo, en el Sánchez Luengo. También podríamos catalogar como favorito al Algar, aunque el equipo de Jumilla, el antiguo cuarto distrito, no ha comenzado mal la temporada. Por último, como les decíamos, mañana sábado a las 7:30 de la tarde, en el campo municipal Nicolás de las Peñas, y con la dirección del señor Macías Fernández, Club Deportivo Bullense, nuestro Abarán Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, hablamos ahora de fútbol sala, y es que este domingo se va a producir un debut, creo que importante. Quizá no se le ha dado la trascendencia que puede tener el hecho de que en esta primera temporada en la que existe una liga de división de honor juvenil, ahí esté el Deportivo Abarán.
un club con muchos años de experiencia, con una trayectoria en la que hay que destacar grandes éxitos, jalonados por situaciones más conflictivas o más complicadas que no le han impedido seguir en las alturas del fútbol sala, pero indudablemente yo creo que un justo premio por parte de la Federación Murciana esa invitación para un club que lo merece. Recordemos que el domingo a las 11:30, ya que este fin de semana, por aquello de que son las 24 horas de fútbol sala, de la que hablaremos a continuación y que de mañana también tendremos balonmano, pues se ha trasladado este partido hasta la matinal del domingo, a pesar de que coincide con otros muchos actos festivos. A las 11:30, insisto, en el pabellón municipal, debut en casa, Deportivo Abarán, Nueva Elda. En la jornada inaugural, el equipo eldense pues lo tuvo aparentemente bastante fácil, ya que ganaba por 6-1 al Elche Club de Fútbol, si bien es cierto que el equipo ilicitano se adelantaba en el marcador, pero posteriormente el equipo de Nueva Elda, equipo que juega en la vieja Poli, como se le llamaba antes, aquel pabellón que seguro recordarán los aficionados al balonmano junto al estadio Pepico Amat, y que ahora se le denomina pabellón de madera por aquello de que tiene el suelo de parqué, pues allí el equipo de eldense conseguía un rotundo 6-1 ante el equipo del Elche para situarse en lo más alto de la tabla clasificatoria. Un equipo muy joven que tiene también un conjunto senior en categoría nacional, un equipo que parece ser que tiene algún tipo de convenio con el Hércules de San Vicente, que ahora está en segunda división, y en fin, un conjunto, un club donde el fútbol sala pues es una importante representación para el municipio de Elda. En cuanto al equipo de Abarán, el equipo abaranero, pues hay que ir acostumbrándose un poquito a que va a tener en el banquillo a José Luis Molina, el entrenador de Blanca que ya el pasado año estuviera con el equipo abaranero, que estará acompañado por Antonio Trigueros y lógicamente también con la supervisión de José Alfonso Montiel, y que en cuanto a los jugadores, por ir acostumbrándonos un poquito a lo que es la plantilla de este equipo, recordemos que está compuesta por los porteros Francisco Abenza y Daniel Buendía, y los jugadores de campo Iván Lerenas, Javier Caballero, Francisco Avellán, Jesús Santiago Candel, Marcos Ramos, Carlos Carrasco, Francisco José Gómez, Alejandro Fernández, Carlos Miñano, Adrián Carrillo Lerenas, Benjamín Moreno Lucas, Nicolás Amador, y muy probablemente veremos en más de un partido al cadete Jorge Montiel, que como esta noche estaba entrenando con el propio equipo juvenil. En fin, un equipo que tiene una complicada papeleta el próximo domingo y que lógicamente el ganar le daría mucha tranquilidad. Estamos hablando de una competición en la que está lo mejorcito del fútbol sala murciano, hablamos siempre de Plástico Romero, hablamos de Pinatar, en este caso dos equipos, hablamos de Librilla, hablamos por supuesto de Aljucer El Pozo, hablamos de Albacete, hablando ya de otras comunidades, y por supuesto de estos equipos alicantinos que tienen una gran representación, como es el caso del Elche Club de Fútbol, dentro de la estructura del primer equipo ilicitano, el propio Nueva Elda, el Saloc Alacant, que también con equipo en categoría nacional, Acrasada de Alicante y el propio Orihuela, así como el Belliana, un nombre un tanto raro, pero que con él designamos ni más ni menos que al representante de la localidad de Villena. En fin, habrá que esperar al menos 6 u 8 jornadas para ver de verdad cómo se sitúan todos y cada uno de los equipos en la tabla clasificatoria, pero un aviso para todos los aficionados. El domingo, una cita ineludible. Da tiempo a ver el fútbol sala y después a seguir con la fiesta. A las 11:30 de la mañana, en el pabellón municipal Deportivo Abarán, Nueva Elda. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues en esta segunda jornada tenemos los siguientes partidos dentro del grupo 7. Descansa el Albacete Fútbol Sala. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Saloc Alacant, Pacote Bar Pinatar. El domingo a las 11:45, Aljucer El Pozo Horadada. Atención, el pabellón José María Cajigal de Murcia. Ya no se juega en Aljucer. El lunes, queda para el lunes a las 9 de la noche el partido Elche Club de Fútbol Plástico Romero de Molina en el pabellón Esperanza Lag de la ciudad ilicitana.
El sábado a las 5 de la tarde, Acrasal Alicante, Club Deportivo Murcia Montesinos, este juega cerquita de San Juan, no sabemos exactamente el pabellón. A las 7, Futsal Librilla, Belliana de Villena, en el pabellón municipal de Librilla. El Club de Fútbol Pinatar Orihuela se juega a las 6:30 de la tarde en el Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar. Y como les decíamos, domingo 11:30 de la mañana, pabellón Príncipe de Asturias de Abarán, al Deportivo Abarán Fútbol Sala, Nueva Elda Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en principio esta noche íbamos a hablar largo y tendido de fútbol sala, lo vamos a hacer más brevemente, pero no obstante tenemos con nosotros a través del teléfono al presidente del club, a José Alfonso Montiel. José Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, bienvenido una temporada más y esta noche en principio hay que atender a esas 24 horas que, bueno, no han tenido quizá la aceptación que se preveía en cuanto a inscripción de equipos, pero que finalmente se van a disputar. Sí, se van a disputar finalmente con 8 equipos. En principio le habíamos puesto un mínimo de 10 equipos, pero bueno, creo que los 8 equipos son de Abarán prácticamente y lo que quieren, bueno, pues es pasar un rato jugando a fútbol sala y al final, pues entre la organización y los equipos hemos decidido jugarla y bueno, creo que pasaremos un buen rato. En principio me decías que dos grupos de 4 equipos, los partidos con 2 tiempos de 20 minutos, lo que sin duda va a redundar en partidos de más nivel. Sí, más emocionante, además el mínimo de partidos por equipo se amplía de 2 a 3, los que queden fuera de la fase previa, y en fin, creo que supone un aliciente más, ¿no?, para los equipos que se han apuntado. A partir de ahí, pues los 2 primeros de cada grupo pasarán directamente a semifinales, y luego la final, que en principio está previsto jugarla a partir de las 12 del mediodía. En principio comenzará sobre las 11 de la noche. Sí, ahora mismo acabamos de terminar precisamente la sesión de entrenamiento de nuestro equipo juvenil, que debuta el domingo aquí en casa, y a partir de ahora podemos dejar un tiempo de preparación porque el sorteo se ha hecho esta tarde y a partir de las 11 de la noche comenzarán los primeros partidos. José Alfonso, para terminar, hablabas del equipo juvenil, yo creo que es la gran noticia de esta temporada en lo que a fútbol sala se refiere y casi podríamos decir que un hito dentro del deporte local. Quizá no se le está dando la importancia o no se ve ese interés que podía despertar un equipo en esa categoría. Bueno, creo que a nivel del club, ¿no?, y a nivel de jugadores, de los que estamos vinculados al deporte, sí se le está dando, porque el hecho de tener un equipo de división de juvenil ha hecho que podamos contar con jugadores de las localidades de Cieza, de Blanca, incluso de Molina del Segura. Creo que sí, que todo el mundo sabe la importancia que tiene dentro del fútbol sala. Quizás al ser una categoría de nueva creación y también nos ha cogido un poco de imprevisto, ha sido todo a última hora, pues desde los distintos clubes, todavía no le hemos podido dar la importancia que tiene, ¿no?, a nivel de, bueno, pues de anunciarlo, de poner cartelería, de darle un poquito de movimiento a través de los medios de comunicación, pero bueno, seguro que ahora a partir de que ha empezado ya, de que está todo más tranquilo y los equipos ya estén en marcha, pues tendremos que dedicarnos a eso y a que realmente se reconozca el esfuerzo que vamos a hacer para militar en esta categoría, en la máxima categoría de fútbol sala juvenil. Bueno, pues te dejamos que sigas trabajando en estos preparativos y bueno, te comprometemos a que el lunes, si puede ser con algún otro invitado, estés con nosotros aquí en los estudios para hablar a lo largo de todo el programa del fútbol sala, de la temporada que está comenzando. Por supuesto, y además a ver si podemos hablar pues de una victoria del Deportivo Abarán, que creo que sería muy importante. Creo que el factor cancha para nosotros este año va a ser decisivo y podemos celebrar precisamente la primera victoria del Deportivo Abarán en División de Juvenil. Por supuesto que sí, pues mucha suerte al equipo y el lunes seguimos hablando de fútbol sala. Muchas gracias, Andrés, un saludo. Gracias a ti. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Pues ya saben los aficionados, dentro de muy poquito, de poco más de una hora, comienzan esas 24 horas de fútbol sala con esos 8 equipos participantes. Toda la noche fútbol sala para aquel que quiera disfrutar del mismo, durante toda la mañana del sábado. Y una vez que finalice la competición, pues no se vayan a casa, porque tendremos a partir de las 6:15 el partido de presentación de la Asociación Abaranera. Lógicamente ya estamos hablando de balonmano. Será, como digo, 6:15 de la tarde en el pabellón municipal con un clásico, Asociación Abaranera
Ucán Ademur, el equipo de la capital que el pasado año fue sin duda la nota negativa dentro de la segunda división, equipo que no se clasificó para los playoffs a lo que venía estando acostumbrado incluso a ser campeón en temporadas anteriores, lógicamente también un equipo muy renovado, pero un equipo que este año volverá a intentar meterse en esas 4 primeras plazas, en una liga que, como ya les adelantábamos en el último programa, se aplaza su inicio. En principio iba a ser precisamente este fin de semana, había 11 equipos, por tanto eran 20 jornadas a disputar. Ahora, al quedarse un equipo menos con la desaparición del Alguazas, con la renuncia del Alguazas, pues solamente son 10 equipos, por tanto 18 jornadas, y comienza 15 días más tarde, el próximo 4-5 de octubre. Yo creo que al equipo le va a venir bien, el equipo baranero, que está siendo dirigido por Eduard Culesó y que está basando todo este mes de septiembre, sobre todo en la preparación física, en ganar ese fondo físico que luego tanto se agradece cuando llegan los playoffs finales, cuando llegan la fase definitiva, y que lógicamente le falta un poco de rodaje en cuanto a juego. Mañana va a tener ese punto, yo creo que importante. No sé si será el único partido de pretemporada o quizá entre semana, bien la próxima, bien la siguiente, se pueda jugar algún partido más, tanto en casa como fuera, pero lo cierto es que tampoco hay tantos cambios en el equipo como para que haya un desconocimiento entre los propios jugadores. Simplemente es adaptarse a las órdenes, a las nuevas propuestas que haga el propio Eduard Culesó, pero en fin, un equipo que intentará también, al igual que muchos de los que componen esta categoría, están entre los 4 primeros. Y es que los 10 componentes de la competición, recordemos, son el campeón vigente, el campeón de la temporada anterior, CB Cartagena, Asociación Abarranera, que fue subcampeón, Jumilla y Club Balonmano Murcia, que fueron los otros 2 equipos que jugaron semifinales, además de Maristas y Ucán Ademur, claros aspirantes a meterse en esas 4 primeras plazas. Ya serían 6 equipos luchando por 4 posiciones, además de un Águilas que intentará mejorar un poco lo que hizo la temporada anterior, Helio Croca, Bullense, posiblemente la perita en dulce, y Helio Croca B, que de momento es toda una incógnita. En cuanto a la categoría juvenil, tampoco comienza por aquello de que habitualmente son calendarios paralelos para abaratar los desplazamientos. En este caso son 9 los equipos que componen la categoría juvenil, los mismos que había antes, pero por aquello de hacer el calendario paralelo, cada jornada había incluso en la mayor parte de ellas hasta 2 equipos que descansaban. Ahora no va a ser así y será solo el equipo que juegue frente a Helio Croca B el que su juvenil tendrá que descansar. Los equipos componentes de la categoría, pues los mismos: Cartagena, Asociación Abarranera, Jumilla, Club Balonmano Murcia y Maristas, que son los grandes favoritos, Ucán Ademur, Helio Croca, San Lorenzo, que es filial del Águilas, y Cotillas, que en principio parecía que estaba ahí en esa zona, un poco era la pareja de baile, por decirlo de alguna forma, del desaparecido Alguazas, pero que en este caso sí continúa el equipo de las Torres en esa categoría juvenil. Por tanto, el próximo 4-5 de octubre, inicio del campeonato. La próxima semana, porque son fiestas y tendremos una programación especial, tendremos programa el lunes, lógicamente no tendremos el viernes 26, ya volveríamos el lunes 29. El lunes hablaríamos de lo que ha sido esta jornada, esperemos que positiva, y de los partidos de la siguiente, porque el deporte no para, y ya a partir de la finalización de las fiestas patronales, una vez que suene el trono gordo, pues nos centraremos también en ese balonmano que da comienzo con las categorías femeninas, con las categorías masculinas, a ver qué pasa con la categoría senior en fémina, etcétera, etcétera. Pero de todo ello habrá tiempo más que suficiente de seguir hablando aquí en Polideportivo, su programa en el que hablamos de deporte local. Ahora no nos queda más que despedirnos. Sigan con la sintonía de la radio. Si no, pueden ir a la Plaza Vieja, donde se va a celebrar el pregón de las fiestas patronales. Sigan sintonizando Radio Abarán, que como es habitual desde hace ya muchísimos años, se lo va a ofrecer en directo. Por eso nosotros ponemos el punto y final para que nuestros compañeros puedan empezar a hacer las conexiones pertinentes desde la Plaza Vieja. Gracias a todos, como siempre, por su atención. Disfruten del fin de semana, disfruten de las fiestas y no olviden que el lunes volvemos con todos ustedes aquí en Polideportivo. Feliz fin de semana y hasta entonces.